Estamos regresando, hermanos, a el estudio del Evangelio de Juan. Habiendo terminado la sesión anterior, yo estuve diciendo que estábamos en el segundo discurso y que si no, ya estábamos en el tercero. Pido disculpas por eso y hoy vamos a llegar al cuarto discurso. El cuarto discurso en el Evangelio de Juan es el discurso sobre el pan de vida y está comprendido en Juan capítulo 6 del verso 22 al 66. Muy bien, oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos con tu Espíritu Santo a avanzar en esta noche, Señor, en el estudio de tu palabra. Por favor, danos revelación, sabiduría y unción de lo alto. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Bueno, el ser humano tiene un apetito voraz en su interior, tanto en lo físico como en lo espiritual, y gasta la mayoría del tiempo y energía y dinero buscando satisfacer su hambre. Este discurso de Cristo responde al gran apetito que el hombre tiene. Por ser una porción bastante larga, trataremos de segmentarla adecuadamente para entender su mensaje. Comencemos con los versículos 22 al 24. Dice así: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Hermanos, el suceso anterior a este pasaje es la tormenta que se levantó en el mar de Galilea, cuando los discípulos fueron enviados a la otra orilla, mientras Jesús subía al monte a orar solo. Después de orar un tiempo, Jesús va a los discípulos andando sobre las aguas y lleva a la barca a la otra orilla sobrenaturalmente. Ya lo estudiamos en las señales de Cristo. La gente vio partir a los discípulos y se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos, por lo que comenzaron a buscarlo. Al no encontrarlo de este lado del mar, subieron a unas barcas que habían llegado y se fueron al otro lado para seguir buscándolo. Es interesante ver que la gente estaba buscando a Jesús. Lo lamentable es la razón por la que lo estaban buscando. Sabe que no es suficiente buscar a Jesús. Debemos tener las motivaciones correctas al hacerlo. En los versículos 25 al 27 vemos que la multitud encuentra a Jesús, pero él les reprocha su motivación, la razón por la cual lo estaban buscando. Dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Las personas estaban confundidas porque no lo habían visto subir a ninguna barca para pasar al otro lado, y le preguntaron cuando llegaron allá cuándo había llegado él.
Jesús ignoró esta pregunta y determinó el asunto que debía tratar con ellos. Él no les contó lo que había sucedido durante la noche en el mar. Esta era una experiencia privada para los discípulos, ¿verdad? No les dijo nada a las multitudes sobre la tempestad y lo que había pasado. Esto nos deja una lección a nosotros. Cuando hablemos con los inconversos, no debemos dejar que ellos dominen o controlen la conversación o determinen el tema, sino que nosotros debemos llevarlos a lo que queremos que escuchen, como lo hizo Jesús en esta oportunidad. Jesús va a tratar el problema del corazón humano. Ellos vieron los milagros del Señor, como la multiplicación de los panes y los peces se había dado como un medio para solucionar sus necesidades materiales. Cristo les dice que esa es la razón por la que lo están buscando. No es una motivación correcta, sana, sino que lo están buscando con motivos incorrectos. Luego les declara que hay algo más importante que la comida material. Y eso es la comida que a vida eterna permanece. Saben, hermanos, Cristo deja establecido que el hombre no debe preocuparse más de lo material que de lo espiritual, sino que debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas materiales van a venir por añadidura. Así lo dice Mateo 6:33. Bueno, en el versículo 28 de la porción que nos ocupa, la gente hace una pregunta importante al Señor. Ellos le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Fíjese, qué tremendo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y sabe que esto ha sido desde el principio el problema del hombre. Él quiere siempre hacer alguna obra para merecer el favor de Dios. Siempre. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Siempre quiere hacer alguna obra para granjearse la gracia de Dios. Pero Cristo le responde lo que Dios realmente espera de cada ser humano. En el verso 29, Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que la ha enviado. Lo que el Señor está buscando antes de obras y sacrificios y acciones, lo que Él está buscando es que creamos en Jesús, el Hijo de Dios. Eso es lo que Él está buscando, que la gente crea en su Hijo Jesucristo, que tenga fe en Jesús, que tenga un corazón creyente. No, pero el hombre siempre quiere hacer obras para salvarse. Sí, pero Cristo, o sea, Pablo claramente dijo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, es por la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ante la respuesta de Jesús, la gente le pide una señal para creer. Versos 30 y 31. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Mire, qué tremendo. La multitud ya había visto la señal de la multiplicación de los panes y los peces, pero todavía quería ver otra señal. Y se refieren al maná que recibió el Israel de antaño en el desierto, que por cierto aquel maná fue una gran señal. En los versículos 32 al 36 Cristo le responde. Jesús les dice, de cierto
os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Como la mujer samaritana, ¿verdad? Le digo al Señor, dame de esa agua. Así le están diciendo a él, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Mire pues, qué tremendo. Cristo les dice que aquel maná que recibieron sus padres en el desierto no era el verdadero pan del cielo, sino que era solo una sombra de él, una figura, un tipo. El verdadero pan que descendió del cielo era Cristo mismo. Sí, aquel pan del desierto solo saciaba el hambre natural y lo hacía temporalmente, por eso tenía que caer todos los días. Pero este pan que era él mismo es un pan de vida que sacia espiritual y eternamente. Gloria a Dios. Una cosa maravillosa que el Evangelio de Juan contiene es que nos muestra que Cristo cumplió muchos tipos del Antiguo Testamento. Bueno, todos aquellos que se referían a Él, entre ellos los del tabernáculo de Moisés. Cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, sabe que Él está cumpliendo la verdad espiritual de la mesa de los panes de la proposición que menciona Levítico 24, versos 5 al 9. Allí Dios había dicho, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ahí tenemos la mesa de los panes de la proposición, la cual juntamente con ellos representa a Cristo como el pan de vida. Ahora, el proceso que se lleva a cabo, hermanos, para producir el pan en lo natural también es muy significativo, porque es una figura del proceso que tuvo que pasar Cristo para convertirse en el pan de vida. Usted ya sabe el proceso por el cual pasa el trigo desde que es sembrado en el campo, luego crece, luego se llena la espiga, luego madura, luego es cortado, luego es trillado, luego es limpiado, luego es molido, luego es mezclado con agua, amasado, y luego es mezclado con levadura, y después es metido a la artesa, donde se golpea, después al horno. Un proceso largo para convertir el grano de trigo en pan. Pues sabe que ese proceso fue el que Cristo tuvo que enfrentar. Él fue quebrantado, Él fue molido, Él fue amasado,
Él fue puesto en el horno de la aflicción para convertirse en el pan de vida que alimenta a todo hombre. Gloria a Dios. Y dicho sea de paso, si usted quiere ser pan para las naciones, o sea, si usted quiere tener un mensaje que alimente a las naciones, tiene que pasar por ese proceso de quebrantamiento también. Sí, Dios quiere no solo convertir a Cristo en el pan de vida, sino a nosotros también nos quiere convertir en pan para que alimentemos a las naciones. Pero el proceso es doloroso. Ahora, en los versículos 37 al 40, Cristo habla de la voluntad de su Padre diciendo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, Cristo tenía bien claro en su mente y en su corazón la voluntad de su amado Padre Celestial. Recibir a todos los que Él le diera, no perder ninguno de ellos, resucitarlos en el día postrero y darles vida eterna. ¡Oh, qué maravilla! Y sabe una cosa, Cristo cumplió con la voluntad del Padre completamente, totalmente. No dejó absolutamente nada pendiente. Él dijo: consumado es. Él dijo: he terminado la obra que me diste que hiciese. Gloria sea el nombre del Señor. Los versículos 41 al 46 muestran cómo los judíos murmuraron de Cristo al escuchar esas palabras. Y Cristo pues responde a su murmuración. Dice: murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Murmuraban por eso y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Eso es lo que ellos murmuraban. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y si alguno, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Qué tremendo. En este punto de la conversación, los judíos comenzaron a pensar en las palabras de Cristo acerca de que Él era el pan de vida, y se dijeron unos a otros que lo conocían como el hijo de el carpintero de Nazaret, ¿verdad? Conocían a su mamá, María de Nazaret. Entonces, ante esto, Jesús no ofrece ninguna explicación acerca de su divinidad, sino que les dijo que no lo podían conocer ni venir a Él si el Padre Celestial no les abría los ojos y los traía a sus pies. Hermanos, esta es una obra de gracia por la cual debemos estar profundamente agradecidos nosotros. Sabe que nosotros estamos en el Señor y tenemos vida eterna porque el Padre Celestial nos ha traído a nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera sido así, nosotros por nosotros mismos jamás hubiéramos buscado a Jesús. Es una obra soberana de gracia y de misericordia
Cristo mismo lo dijo: todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Realmente debemos estar agradecidos porque el Padre nos ha traído por medio de su Santo Espíritu a los pies de Jesucristo para ser rociados con la sangre de Cristo a fin de que nuestros pecados sean limpiados. ¡Qué maravilloso! En los versículos 47 al 51, Cristo reitera que Él es el pan de vida, diciendo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque ese no era el verdadero pan del cielo, solo era una sombra, una figura. Pero luego dice: refiriéndose a sí mismo, es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, dijo, es mi carne, es mi cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Ay. Cristo, una vez más, hace la comparación entre Él, el pan vivo, y el maná del desierto. Y dice que los que comieron aquel pan murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Ahora, escuche, es interesante que hable de comer este pan, No es un asunto solo de recibirlo, de tenerlo, de verlo. No. Es un asunto de comerlo. Bendito sea Dios. O sea, hacerlo parte de nuestro ser. Sí, parte de nuestro ser. De la misma manera que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y murieron, ahora Dios quiere que comamos del pan de vida y vivamos. Pero hermanos, hay que comerlo. Hay que ingerirlo. Hay que hacerlo parte de nuestra vida, de nuestro ser. Alabado sea el Señor para siempre. O sea, eso tiene que ver con una relación, una relación orgánica, ¿verdad? De Cristo en nosotros. Sí, que sea parte de nuestro organismo, de nuestro ser. En los versículos 52 al 58, Jesús hace énfasis precisamente en comer ese pan de vida. Oiga lo que dice. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Hacernos caníbales, estaban pensando ellos. Pero Jesús les dijo: sí, señores, y de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Aquí está lo que le dije hace un tiempecito atrás. Cristo vino a vivir por la vida de otro, y ese otro era su Padre. Sí. Él bien hubiera podido vivir por su propia vida, pero no, Él dispuso vivir por la vida del Padre. Así nosotros debemos aprender a vivir por la vida del Hijo. Para Cristo, el pan era el Padre. Para nosotros el pan es el Hijo. Bendito sea el nombre de Dios.
Asimismo dice, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero el que come de este pan, que es Él, Cristo, vivirá eternamente. Ay, hermanos, cómo quisiera yo darme a entender de una forma plena, completa, total, absoluta, sobre el significado de estas palabras, que debemos comer a Cristo. ¿Sabe? Comer la carne de Cristo significa alimentarnos de la palabra de Dios. Jeremías dijo en Jeremías 15, verso 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón. Sí, sabe que Cristo no solo es el pan de vida, Él es el verbo, Él es la palabra. Y para comerlo hay que comer la palabra, hay que digerir la palabra, hay que alimentarnos de la palabra. También debemos beber su sangre. Ahora, la vida de una persona o de un animal está en la sangre, así lo dice Levítico 17:11. Así que beber su sangre significa beber su vida, su vida. ¿Y cuál es la vida de Cristo? Es su espíritu. Sabe que Él, después de resucitar entre los muertos, se convirtió en espíritu vivificante. Pablo lo dice así a los Corintios. Fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el segundo Adán, espíritu vivificante. Cristo ha sido hecho espíritu vivificante. Entonces, para beber su sangre debemos beber su espíritu, beber su vida. Ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de la palabra de Dios. Eso es comer a Cristo. Bendito sea Dios. Ahora, sabe que simbólicamente esto lo hacemos cuando participamos de la Santa Cena. El pan que partimos representa el cuerpo de Cristo. La palabra, el verbo. Y el vino que bebemos representa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, la vida de Cristo, el espíritu vivificante. Primera de Corintios 11, 24 al 26 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En tipo, cuando participamos de la Santa Cena, estamos comiendo simbólicamente la carne de Cristo y bebiendo su sangre. Ahora, si comemos la palabra de Dios y bebemos de su espíritu vivificante, tendremos vida y vida eterna. Esta es la diferencia entre el maná del desierto y el pan de Dios que descendió del cielo. El maná fue natural y temporal, mientras que el pan de vida es espiritual y es eterno. Alabado sea Dios. Versos 59 al 63. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Estaba en Capernaum, donde él vivía, en la sinagoga de esa comunidad. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿A ustedes les ofende que yo les diga que deben comer mi carne y beber mi sangre? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Note que aquí está hablando de las palabras y el espíritu. Está él explicando cómo podemos comer de él como el pan de vida, alimentándonos de sus palabras y llenándonos de su Santo Espíritu. Las enseñanzas de Jesús y las demandas de la vida cristiana muchas veces son o parecen muy altas para algunas personas. Por eso es que ellos se ofendieron. Sin embargo, hermanos, no hay otro camino. No hay otro camino. Y es más, hay suficiente gracia para poder cumplirlas. Su palabra vivifica e imparte vida a todos aquellos que la reciben. Comamos del pan de vida. Alimentémonos de Cristo, su palabra y su espíritu. En los versos 64 al 66 vemos que algunos se alejaron del Señor a causa de este discurso. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora dice: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Oiga. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso lo dice Juan 6:66. ¿Y no le parece ese número curioso? Curioso. 666. ¿Y lo que dice? Esto nos apunta al final, retrata lo que sucederá en el tiempo del fin. El número 666 es el número de la bestia, y muchos en estos últimos días, por influencia del anticristo, se apartarán del Señor y apostatarán de la fe. Cuidado con eso. Versos 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Mire las palabras de Jesús. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vemos aquí que Jesús, oiga hermano, él no buscó retener a las personas suavizando su mensaje. No. Él fue fiel a lo que su Padre le dijo que hablara. Él no sacrificó la verdad nunca. Nunca. Él dijo la verdad, habló lo que el Padre le dijo que hablara, pasara lo que pasara. Si los hombres se enojaban, ese era su problema. Pero Cristo nunca se abstuvo de hablar la verdad y de cumplir con la voluntad de su Padre. Y sabe, este es el modelo, hermanos, del verdadero ministerio, del verdadero ministro. Cristo dijo a sus discípulos: ¿también ustedes me abandonarán? ¿Queréis iros vosotros también? A lo que Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Y esto es algo que debemos entender y debemos predicar. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? No hay nadie más a quien podamos acudir para ser salvos. Nadie más. Nadie más. Que se nos quede grabado en la mente, en el corazón. Y que ese sea el mensaje que prediquemos. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? En Hechos 4:12, Pedro repite este concepto diciendo: porque
No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. ¿Sí? Solamente por medio de Jesucristo. Es algo que todos los que predicamos debemos estar convencidos. No tenemos ninguna otra esperanza, hermanos, para ser salvos. Solo Cristo. Y nadie más que Cristo. Nadie más que Cristo. Luego en los versos 70 y 71 Jesús anuncia la traición a la que será sometido y habla del traidor. Dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hablemos un poquito de Judas. Judas tuvo la oportunidad, hermanos, de ser grande en el reino de Dios. Imagínense, él caminó con Dios en la carne. Él anduvo por 3 años y medio con el eterno Hijo de Dios. Y mire, no aprovechó la oportunidad que tuvo. Decidió convertirse en el traidor y darle lugar al diablo en su vida. Dios, sabiendo esto de antemano, lo escogió para que cumpliera con aquel papel cruel de entregar a Cristo en manos de pecadores. Ahora, esto debe darnos un mensaje a nosotros. No debemos desaprovechar la gloriosa oportunidad que Dios nos ha dado, hermanos, al escogernos para ser salvos y para ser sus siervos. Ahora, una cosa maravillosa en el carácter de Cristo fue que Él sabía desde el principio lo que Judas haría. Y mire, nunca lo discriminó, nunca lo descubrió. El Señor manifestó un grado de dominio propio extraordinario para controlarse por aquellos 3 años y medio y no descubrir quién iba a ser el traidor. Él lo sabía, pero mire qué templanza, qué carácter, qué dominio propio, qué tremendo. Aún en la última cena, cuando Él dijo, uno de ustedes me va a entregar, todos se preguntaban, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Porque Él no les había dado ni la más mínima pista de quién iba a ser el traidor. Carácter. Pidamos a Dios que nos llene de templanza a nosotros también, para que no estropeemos los planes y los propósitos de Dios con las personas. Sí, con las personas. Cristo no estropeó el propósito de Dios. Bendito sea Dios. Qué ejemplo más maravilloso. Bueno, aquí termina el 4º discurso y llegamos al 5º discurso, el Evangelio de Juan. A este discurso se le denomina el Espíritu dador de vida. El Espíritu dador de vida. Y está comprendido en Juan del capítulo 7 del versículo 1 al 53. Es un registro de las enseñanzas de Jesús en la fiesta de los tabernáculos de su 3er año de ministerio. Capte eso. Entre el capítulo 6, que terminamos ahorita, y el capítulo 7, hay un intervalo como de 6 meses. Desde la Pascua, en el primer mes, hasta tabernáculos, en el 7º mes. Ahora, este evento que vamos a estudiar ahora, el 5º discurso, sucedió más o menos unos 6 meses antes de la otra Pascua,
en la que Cristo sería crucificado. Sí, 6 meses antes de la cuarta Pascua. Comencemos entonces en los versículos 1 y 2 que preparan el escenario para este maravilloso discurso de Jesús. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Y oiga, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Interesante. En Galilea el Señor era más aceptado que en Judea. Allá en el norte era más aceptado que en el sur. Sabe que en Judea procuraban matarlo, mientras que en Galilea lo recibían mejor. Ahora, era el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba en el 7º mes del año, más o menos en octubre de nuestro calendario. Sí. Hay 7 fiestas principales de Jehová que están señaladas en Levítico 23. Y dentro de esas 7 fiestas hay 3 que son las más relevantes, que es la fiesta de la Pascua, que es la fiesta de Pentecostés y que es la fiesta de los tabernáculos. Sí. Ahora, aquí estamos en la fiesta de los tabernáculos. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 3 al 5. Ellos nos muestran la dureza de sus hermanos en contra de Jesús. Ay, ay, ay. La dureza de sus hermanos en contra de Jesús. Dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Dice, mire qué dolor el que debió haber sentido el Señor Jesucristo, que ni aun sus hermanos creían en él. Y tampoco comprendían las Escrituras. Jesús no podía adelantarse al tiempo de su Padre. Él no podía ser arrestado ni morir en cualquier momento del tiempo, sino en la hora señalada por el Padre, que en este caso iba a ser durante la fiesta de la Pascua, no durante la fiesta de tabernáculos. Pero ellos no conocían la Escritura. Entonces estaban presionándolo a que se manifestara. Él era el Cordero de Dios que sería sacrificado y tendría que ser en la fiesta de la Pascua, no en la de los tabernáculos que estaba celebrándose en esa ocasión. Además, con dureza de palabras, le daban a entender que él estaba buscando popularidad. Mire qué, perdone la expresión, qué abusivos, ¿verdad? Qué abusivos, qué falta de respeto. Ellos con sus palabras le estaban dando a entender que lo que él estaba buscando era popularidad, lo cual no era cierto, obviamente. El profeta Isaías había profetizado de él en Isaías 42, 1 y 2, diciendo: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Escuche, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Sí, él no iba a buscar popularidad, fama, reconocimiento, prestigio. Ellos estaban muy equivocados. Ahora, el hecho de que ni aun sus hermanos creyeran en él debió causarle mucho dolor. Sin embargo, después de su resurrección, 2 de sus hermanos llegaron a ser apóstoles y escritores del Nuevo Testamento. Pero eso fue después de su resurrección. Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, y Judas, el que escribió la epístola de Judas. 2 hermanos de Jesús llegaron a ser apóstoles
pero después de su resurrección. O sea, Cristo experimentó antes en su ministerio el rechazo como ninguno. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque él fue rechazado, aún por los más cercanos, aún por los que lo conocían en la carne. Y sabe, esto sucederá con nosotros también, hermanos. El grado de humillación al que seamos sometidos determinará el grado de exaltación que Dios nos dará. Así es de que prepárese. Si usted va a ser exaltado a lugares de honra y de gloria en el reino de Dios, va a tener que pasar por momentos de humillación, por momentos de desprecio y de rechazo. Pero, como dijo Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así fue con Cristo. Él fue humillado aún por sus propios hermanos. Pero mire dónde está ahora, a la diestra del Padre. Y aún dos de sus hermanos que no creían en él, después que lo vieron morir y lo vieron resucitado, tuvieron que doblegarse y tuvieron que reconocerlo, no solo como su hermano, sino como su Señor y Salvador. Y se convirtieron en siervos suyos. Versos 6 al 9. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Alabado sea Dios. La frase mi tiempo aún no ha llegado es muy importante y se repite varias veces en este evangelio. ¿Sabe? Con ella Cristo mostraba que tenía control de su vida y del tiempo en que debía cumplir con la voluntad de su Padre. Él no iba a hacer nada antes ni después del tiempo de Dios para su vida. ¡Qué madurez! ¡Qué madurez! ¡Qué control del Espíritu! ¡Qué guianza del Espíritu! ¡Qué llenura del Espíritu! ¡Qué nivel espiritual el que tenía nuestro Señor Jesucristo! Y sabe, Dios quiere que nosotros lleguemos a esos niveles también. Él es el camino. Él es el camino. Bendito sea Dios. En el versículo 7 Jesús dice que el mundo no puede aborrecer a los suyos. Sí, a los que son de él, del mundo. Pero sí, si alguien es de Dios, a este sí lo aborrece. Esto sucedió con Cristo y sucederá, hermanos, seguramente con cada uno de los discípulos del Señor. Sí, si fuéramos del mundo, Él nos amaría. Pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrecerá. Téngalo por seguro y délo por hecho. Luego Jesús le dice a sus hermanos que suban ellos a la fiesta y que Él subirá cuando llegue el momento establecido por su Padre. No antes ni después. Jesús estaba, qué lindísimo esto, Él estaba perfectamente sincronizado con la voluntad del Padre, con el tiempo del Padre, con el reloj del Padre. Y habiéndole dicho esto, Él se quedó en Galilea. Bendito sea Dios. Ahora, cuando llegó el día y la hora establecida por el Padre, Él subió a Jerusalén y se manifestó a toda la nación que estaba reunida allí. Quiero que miremos 3 etapas
de la manifestación de Cristo en la fiesta de los tabernáculos. 3 etapas en este sermón que estamos, en este discurso que estamos estudiando. No pierda eso, 3 etapas. Versículo 10. Primero, Él sube en secreto, dice acá. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Bueno, fue una llegada en secreto. La mayoría de los judíos iban a la fiesta con sus familias, pero Jesús no quería que sus hermanos incrédulos lo acompañaron, por eso subió solo y en secreto. Versículos 11 al 13. Ahí en la fiesta. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, yo me imagino, ¿verdad? Con el dedo aquí en la barbilla. ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Así le decían. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no. Es un engañador, engaña al pueblo. Y ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, a los que ya habían creído en él. Como podemos ver, hermanos, en la fiesta de los tabernáculos, Jesús era el tema de muchos. La mayoría de la gente hablaba de él y tenían diferentes opiniones acerca de su persona. Unos decían que él era bueno, otros que era malo, unos decían que él hablaba la verdad, otros decían que él engañaba a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. No había un criterio unificado acerca de Jesús en la gente. Y a menudo, oiga lo que digo, a menudo la opinión que uno tiene de Cristo brota de la condición del corazón. Aquellos que aman a Dios, que tienen un corazón para Dios, van a creer en Él. Aquellos que aman la mentira, van a rechazar la verdad. Sí. La opinión que uno tiene acerca de Cristo brota de la condición del corazón que uno tenga. Aquí dice que ninguno hablaba abiertamente por temor a ser expulsado de la sinagoga, lo que significaría pérdidas económicas para ellos. Bueno, entonces, la primera etapa, Él subió en secreto. Bueno, vamos a la segunda, versículos 14 al 36. Ahí se describe la segunda etapa. Cuando Jesús entra al templo y comienza a enseñar. Él se manifiesta. Él entra al templo y comienza a enseñar. Le quiero pedir que no pierda la concentración, porque al cerrar este discurso vamos a hacer una aplicación maravillosa para estos últimos días. Bueno, miremos lo que dice los versículos 14 al 17. Más a la mitad de la fiesta duraba 7 días. Pues a la mitad de la fiesta, 3 días y medio, subió Jesús al templo y comenzó a enseñar ahí en el templo. Y dice, se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? O sea, que lo conocían desde su niñez y juventud. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Ahí está, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La condición del corazón. La condición del corazón. Cristo se manifestó ahí a todo Israel en este momento como el gran maestro. Él entró al templo y enseñaba la doctrina que había recibido de su Padre. Gloria a Dios. Y dijo algo muy importante.
El que quiera hacer la voluntad del Padre conocerá si la doctrina es verdadera o no lo es. Y hermanos, esta es una clave para entender doctrina. Querer hacer la voluntad de Dios. Dios será fiel en revelarle su verdad a todo aquel que quiera hacer su voluntad. En una ocasión, Cristo dijo, no está bien echar las perlas a los puercos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os ataquen. Sí, no. Él no va a revelar su verdad a gente que no tiene un amor por la verdad. Aquí el que quiera hacer la voluntad de Dios, Él va a conocer, Él va a entender. Alabado sea el Señor. En el versículo 18 nos muestra una característica inconfundible del maestro verdadero. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ay, hermanos, qué característica. Él mismo es el ejemplo supremo. Él nunca buscó su propia gloria, sino que siempre buscaba glorificar al Padre. Y sabe, este es el sello de un ministro verdadero, que no busca la gloria para sí, el reconocimiento para sí, no busca que lo sigan a él, no está buscando hacer discípulos para él, no, está buscando la gloria del Padre, está buscando discípulos que sigan a Jesús. Sigan a Jesús. Debemos ser como Jesús, que glorificó al Padre. Y debemos ser como Juan el Bautista, quien en Juan 3:30 dijo, conviene que Él crezca y que yo mengüe, Que este sea nuestro clamor, hermanos, que Él crezca y que nosotros menguemos. Que toda la gloria sea para Él y no para nosotros. Luego Jesús les pregunta, ¿por qué quieren matarlo? Porque lo querían matar. Versos 19 al 24. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. De cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, en el día de reposo. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Porque por eso lo querían matar. No juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Evidentemente, hermanos, ellos querían matarlo porque había sanado en día de reposo. Se recuerda aquel paralítico del estanque de Betesda, del capítulo 5. Por eso lo querían matar. Entonces Jesús les reprocha porque ellos sí circuncidaban a los hombres en día de reposo y no aceptaban que Él sanara en ese día. O sea que ellos mismos se estaban contradiciendo. Por eso les dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto nos deja una linda enseñanza. Nosotros, hermanos, tampoco seamos como los fariseos que juzgaban según las apariencias. Juzguemos con justo juicio. Juzguemos con justo juicio. Hablando del Señor Jesucristo, Isaías dijo en Isaías 11, 3 y 4, no juzgará según la vista de sus ojos. Porque a veces los ojos mienten. Uno dice que vio y no vio bien. Ni arguirá por lo que oigan sus oídos. A veces uno oye algo y que si no oyó lo que realmente se dijo. Sino que juzgará, dice, con justo
justicia, con la verdad de Dios en su corazón, con el carácter de Dios en su corazón, con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Seamos como Cristo. Versos 25 y 27. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente, porque ahí estaba en el templo adentro. Toda la gente que había llegado a adorar en la fiesta del tabernáculo lo estaban oyendo y lo estaba viendo. Sí. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada, decían ellos. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Esos eran los comentarios de ellos. Mire, aquí se nos muestra que los hombres no podían hacer nada contra Jesús antes de tiempo. Ellos querían matarlo, pero Dios no lo permitió hasta que llegara el tiempo señalado, el cual sería, como les he estado diciendo, en la cuarta Pascua. Cuando Jesús hubiera cumplido sus 3 años y medio de ministerio. Ahora, a pesar de la ira del hombre, Dios es quien está en control de todas las cosas. Y esto debe darnos esperanza y confianza, hermanos. No nos sucederá nada hasta que Dios lo decida. Amén. Amén. Aunque muchos tengan ganas de matarnos, no van a poder hacerlo hasta que Dios lo decida, si es que así lo va a decidir. Y si no lo va a decidir de esa manera, nadie nos va a poder poner mano encima. Además, los religiosos decían que sabían de dónde venía Jesús, lo conocían, de Nazaret. Y que cuando viniera el Mesías nadie sabría de dónde vendría. ¿Sería cierto eso? ¿Nadie sabría de dónde vendría el Mesías? Estos pobres ignorantes no conocían la Escritura. Porque en Miqueas, capítulo 5, verso 2, claramente dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué penoso. Ellos desconocían las Escrituras. Que no nos vaya a suceder eso a nosotros. Oh, estudiemos las Escrituras, conozcamos las Escrituras, hermanos, y pidámosle a Dios entendimiento. En los versículos 28 al 31, Jesús sigue en el templo enseñando. Dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, hablando al del Padre, porque de él procedo y él me envió. Aleluya, está dando testimonio que él era el enviado del Padre. Entonces dice que la gente procuraba prenderle, ¿sí? Pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. ¿Quién está en control? ¿Satanás? No. ¿El hombre? Tampoco. Aunque esté lleno de ira y quiera poner mano encima, el que está en control siempre es Dios. Y muchos de la multitud, dice, creyeron en él y decían: el Cristo cuando venga, mire lo que decían, hará más señales que las que éste hace. O sea, ellos estaban diciendo: bueno, realmente con todo lo que éste hace y ha hecho es suficiente para creer que él es el enviado de Dios. Entonces Jesús declara su divinidad y su íntima relación con el Padre Celestial. Él claramente dice que procede del Padre, aunque creció en Nazaret, ¿verdad? Pero él procede del Padre, él viene del cielo. Y que conoce al Padre porque de él salió. Esto los enojó porque con estas palabras él se estaba haciendo igual a Dios. Sin embargo,
no lo prendieron porque no había llegado su hora. Todo lo contrario, muchos creyeron en él en ese momento. Versos 32 al 36. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, así: ¿a dónde se irá este, que no lo hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Los religiosos estaban preocupados de que la gente común creyera en él y mandaron prenderle. Entonces Jesús les dice que él pronto se iría de ellos, y a donde él iría, ellos no podrían venir. Obviamente estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Bueno, oiga, todo esto él lo hizo en la segunda etapa de su aparición en la fiesta de los tabernáculos. Ahora vamos a la tercera etapa. Versos 37 al 39. Oiga por favor lo que le voy a decir. Él llegó a la fiesta como en secreto. En secreto. Después, a la mitad de la fiesta, él apareció en público, enseñando en el templo. Pero ahora mire lo que dice el verso 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, o sea, el séptimo día, el último, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir todos los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ay, amados, aquí hay una revelación preciosa de la verdad de Dios. Jesús dijo esto en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, lo que sugiere que esta verdad se aplica al derramamiento postrero del Espíritu Santo más que al primero, que sucedió en día de Pentecostés. Lo que la iglesia experimentará en el cumplimiento espiritual de la fiesta de los tabernáculos en el fin será lo que dice esta Escritura: yo levanto mis manos y doy gloria al Señor, y de veras me regocijo, porque ríos de agua viva correrán de nuestro interior cuando el Señor se manifieste en el avivamiento postrero. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe cómo va a venir el avivamiento? Primero, Él va a venir a la iglesia, porque la iglesia es el templo ahora. Y la fiesta de los tabernáculos es la fiesta al final del año que nos habla del avivamiento final. Él va a aparecer primeramente como en secreto. Después, Él va a enseñar públicamente en el templo. Y después Él va a derramar ríos de agua viva que van a llenar nuestro interior. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? A la próxima dispensación. Bueno, antes de llegar a la próxima dispensación, que es el milenio, está la gran tribulación. Pues a la gran tribulación y a la próxima dispensación, la iglesia va a entrar con ríos de agua viva fluyendo en su interior. Alabado sea Dios para siempre. Así es de que estamos en espera del cumplimiento espiritual de la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de su manifestación. Y es la fiesta de los ríos de agua viva, de los arroyos
del Espíritu fluyendo en y a través de la vida de la iglesia. Ahora, al escuchar al Señor pronunciar estas palabras, hubo división entre la gente que lo escuchaba. Unos decían, este es el profeta que había de venir. Otros decían, este es el Cristo. Otros dudaban de que él fuera el enviado de Dios. Otros querían apedrearlo, pero ninguno pudo echarle mano, porque no había llegado su hora. Una vez más se confirma que quien tiene el control es el Padre eterno, no hombre alguno de esta tierra. Bueno, versos 45 al 49. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Porque los mandaron a que lo capturaran. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Imagínense estos religiosos lo que estaban diciendo. Los alguaciles, pobrecitos, no pudieron refutar ni resistir las palabras de Jesús. Él enseñaba con tal autoridad que no podía ser resistido. No era como los escribas, debiluchos en sus enseñanzas. Los escribas citaban escuelas rabínicas, ¿sí? Y luego presentaban las opiniones de sus grandes maestros y dejaban que los judíos escogieran la línea que quisieran aceptar. Pero Jesús no lo hacía así. Él presentaba la verdad y solo la verdad. Esto convencía a la gente y no les daba chance de objetar. Los fariseos menospreciaban a la gente humilde y se creían los sabelotodo. Y decían, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Atrevimiento, qué atrevimiento. En los versos 50 al 53 aparece Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo? Aquí aparece. 50 al 53. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Bueno, este hombre, Nicodemo, era uno de los principales maestros de Israel y realmente salió en defensa de Jesús, porque él yo creo que ya se había convertido desde aquella noche célebre. Le recordó que cada asunto debía ser examinado antes de emitir juicio alguno. Quizá él estaba citando Deuteronomio 19:18, donde dice que los jueces inquirirán bien, no a la ligera. Ahora esto enfureció a los fariseos y le hablaron toscamente. Luego dice que cada uno se fue a su casa. Esto nos deja una verdad espiritual. Por lo general, escuche, cuando no haya un acuerdo en un grupo, cada uno se va a su casa. Es decir, cada uno a su casa espiritual, que puede ser su denominación, su iglesia, su línea de pensamiento, su doctrina. Esto sucede cuando hay diferentes puntos de vista o diferentes criterios respecto a una verdad. Sí, cada uno se va a su casa. Ahora, procuremos, hablo a los pastores, procuremos que en nuestras iglesias o denominaciones todos estemos creyendo lo mismo, hablando una misma cosa y corriendo en la misma dirección. Hagamos eso, no para evitar que cada uno agarre
para su casa, para su línea de pensamiento, para su propia creencia. Bueno, muy bien. Llegamos al sexto discurso en el Evangelio de Juan y se trata del discurso de la luz del mundo, de la luz del mundo. Este discurso está comprendido en el capítulo 8 de Juan, del verso 12 al 59, y hay en él un encuentro entre Jesús y muchos de los judíos que lo perseguían para matarlo. Sí, hay un encuentro entre Jesús y ellos. Leamos el verso 12. Jesús les dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, el tema de Jesús como la luz del mundo es familiar en este evangelio. Sabe que en 18 versículos de Juan aparece mencionada la luz, 18. Y en 16 de esos 18 se refiere al Señor Jesucristo. Claramente el Señor se llama a sí mismo la luz del mundo y la luz de la vida. Leamos los versículos 13 al 18. Ahí ellos cuestionan su testimonio y arguyen que el testimonio de uno mismo no es válido. Ante esto Jesús dice que el Padre es quien está confirmando el testimonio que Él les ha dado. Ya se les olvidó que hubieron 5 que han dado testimonio de Él. Mire qué rápido olvidaban ellos el testimonio. Pero Cristo tiene paciencia. Y vea lo que les dice. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Definitivamente, porque Él es la verdad. Él es la verdad. ¿Verdad? Gloria al Señor. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis ni de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¡Qué lindo! Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Imagínense, yo soy el que doy testimonio de mí, 1, y el Padre que me envió da testimonio de mí, 2 hombres. Imagínense, ellos no conocían la ley. Cristo estaba viviendo la ley. De acuerdo a la ley, para que un testimonio fuera verdadero debía ser confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Muy bien. Pasemos ahora al verso 19. Ellos le preguntaron, cuando Él le dice: yo doy testimonio y mi Padre también. Entonces le preguntaron: ¿y dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Imagínense, ellos no conocían quién estaba en Jesús. Por eso le preguntaban: ¿y dónde está tu Padre? ¿Y quién es tu Padre? Aquí vemos una verdad importantísima, hermanos. Si no conocemos a Cristo, no conoceremos al Padre. Ellos no eran nacidos de nuevo, por tanto no pertenecían a la familia de Dios, ni conocían a Dios como su Padre. Para conocer al Padre tenemos que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tenemos que conocer a Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Verso 20. Vemos que Jesús está en una de las áreas del templo cuando les dice estas palabras. Dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo.
y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Aún no había llegado su hora. El que está en control es Dios. Esta área era el área de las ofrendas. ¿Sabe que había allí por lo menos 13, como les dijera, les podría decir 13 cajas, pero es más correcto decir, habían 13 tinajas ahí en esa área del templo, donde los judíos llegaban a dejar sus ofrendas, porque las ofrendas eran clasificadas. Ofrenda para tal cosa, ofrenda para tal cosa, ofrenda para tal cosa. Entonces cada ofrenda estaba clasificada ahí. ¿Y sabe qué pasó? Allí, en ese lugar, fue donde aquella viuda pobre echó las últimas 2 blancas que tenía. Relato que está escrito en Lucas 21, 1 y 2, y que no vamos a leer por cuestión de tiempo, pero ese era el área donde Jesús estaba. Versículo 21 al 23. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Cristo les está diciendo que ellos por su pecado no podrían ir a donde Él iba. Es decir, al cielo. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso les dice: en vuestros pecados moriréis. Aquí Él está hablando de su regreso al Padre, al cielo, donde ellos no podrían ir porque no se habían arrepentido de sus pecados. Ahora, ellos estaban tan ciegos, hermanos, que no entendieron lo que les dijo. Ellos pensaron que Jesús se iba a suicidar cuando les dijo: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Él entonces les dijo que por ser tan terrenales no podían entender las cosas celestiales. Y es que eso es así, queridos hermanos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y no las pueden discernir, no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Así lo dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Que seamos espirituales para poder entender las cosas espirituales. El verso 23 dice algo muy importante y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Qué tremendo. Los fariseos de aquel entonces eran de abajo, mientras que Cristo era de arriba. Había una gran diferencia de naturaleza entre ellos. Y esto nos recuerda la parábola del trigo y la cizaña. Obviamente el trigo es de arriba, mientras que la cizaña es de abajo. Y esto, hermanos, no solamente sucedió en aquel tiempo, también sucede en este tiempo. En las congregaciones, no todos son de arriba. Hay algunos que son de abajo. O sea, no todos son trigo. Hay algunos que son cizaña. Sí, de verdad, así es. Cristo dijo que quien había sembrado en el campo la cizaña había sido un hombre malo, refiriéndose a Satanás mismo. Por lo tanto, hay personas en este mundo y aún en la iglesia, hermanos, que son influenciadas por el diablo, las cuales son puramente terrenales. Los fariseos pertenecían a esa clase de personas. Y hablando de fariseos, déjeme decirle que en la iglesia hay muchos fariseos. Ellos pertenecen a este mundo donde Satanás es el príncipe y su destino
será el mismo que el de él, el infierno, donde pasarán la eternidad. Vayamos a los versículos 24 al 27. Por eso os dije, les dijo Cristo, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿y tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Aquí encontramos una verdad teológica fundamental. El hombre, óigame bien, no se va a condenar por los pecados que haya cometido. Se va a condenar por no creer en el Señor Jesucristo. Sí, Cristo mismo lo dijo. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, si no creemos en el Señor Jesucristo, no seremos perdonados. Y si no somos perdonados, moriremos sin esperanza y sin Dios. Llevemos ese mensaje, hermanos. Prediquemos esa verdad. El hombre no se va a condenar por los pecados que haya cometido. Se va a condenar por no creer en Cristo. Porque si cree en Cristo, si viene al Señor, dice Isaías 1:18, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Sí? Así es de que así lo declaró Cristo a los fariseos de su tiempo. Alabado sea Dios. Ahora, entonces ellos le preguntaron quién era él, lo que revela su total desconocimiento de la divinidad de Cristo. ¿Se acuerda lo que le conté de Mahatma Gandhi? Cuando le preguntaron, ¿crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Él dijo, yo creo que Él es un hijo de Dios como yo soy un hijo de Dios. ¡Qué ignorancia! ¿Sí? Eso revela su total desconocimiento de la divinidad de Cristo y de que Él era la luz del mundo. Cristo les dijo que Él era el mensajero del Padre y que decía siempre la verdad, pero ellos no entendieron ni siquiera quién era el Padre del que les hablaba. Y una de las cosas que debemos entender es que el Padre es la fuente de la vida, el origen de todo, el que vive desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el Padre de las luces, el que es luz. Alabado sea Dios. Y Él quiere tener una relación amorosa con nosotros. Versos 28 al 30. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, dice. Hermanos, el Señor Jesús fue levantado en la cruz por causa del pecado del hombre. El pecado es la corporificación de la serpiente, o la serpiente es la corporificación del pecado. Y el pecado de los pecadores es el veneno de esta. Por causa de la redención, el Señor tuvo que ser el Cordero de Dios. Pero para juzgar la naturaleza serpentina, el Señor tuvo que ser levantado en forma de serpiente para juzgar la naturaleza pecaminosa y serpentina de la humanidad. ¿Sabe? Eso a mí me llena de esperanza, porque desafortunadamente yo heredé una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza diabólica, una naturaleza serpentina
la heredé de Adán y de Eva, de mis primeros padres. Amén. Pero sabe que si Cristo no hubiera muerto como una serpiente de bronce allí en la cruz, yo estaría condenado a tener conmigo para siempre esta naturaleza. Pero Él murió como una serpiente de bronce, como una serpiente de bronce, para juzgar esa naturaleza serpentina y liberarme de ella. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Otra cosa importantísima de observar es que Jesús no hizo nada por sí mismo. Él fue totalmente obediente al Padre en todo. Siempre procuraba agradarlo. Y les dice que cuando lo vean levantado en la cruz, ellos sabrán que Él es el Cristo. Y así sucedió. Recordemos al centurión, ¿verdad?, que era uno de ellos. Cuando lo vio ahí levantado, dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Cabal, lo que Cristo les había dicho a ellos. Hablando de estas cosas, dice aquí Juan, muchos creyeron en Él. Óigame, y voy a terminar con esto. Esto debe darnos esperanza al predicar el Evangelio de Cristo. Entre aquel gran grupo de incrédulos, gente malvada y perversa, duros de corazón, en medio de esa gente, ¿sabe?, había personas con un corazón honesto, que al oírlo fueron tocados por el Espíritu Santo y creyeron en Él. Y hermanos, así sucederá con nosotros si predicamos la verdad. Aunque haya muchos incrédulos, siempre habrá también corazones honestos que responderán y creerán en el Señor. Por eso no dejemos de predicar y enseñar la palabra de Dios. Salgamos de este curso motivados, encendidos, sí, con una flama de fuego dentro de nosotros, y prediquemos el Evangelio de Cristo. ¿Sabe? En medio de la multitud de incrédulos vamos a encontrar gente que va a creer en el Señor y va a ser salvo. Amén. Muy bien, nos vamos a quedar aquí y vamos a orar dándole gracias al Señor porque nos ha permitido avanzar hasta este punto, y quiero que oremos un momento. Querido Padre, gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias por tus verdades preciosas. Aliméntanos con ellas, susténtanos con ellas. Transfórmanos con ellas. Señor, haznos aptos para toda buena obra. Con ellas te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Perfecciona nuestra vida mediante el poder de tu palabra, de tu verdad. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias, Padre Santo. Amén y amén. Dios le bendiga y hasta la próxima sesión.